Almudena Grandes, nacida en España en 1960, es escritora y columnista del diario El País. Ganó fama internacional en 1989 por su novela Las edades de Lulú, que el cineasta Vigas Luna llevó a la pantalla grande. Desde entonces ha publicado más de una docena de libros y llega a la FIL Guadalajara 2017 con Los pacientes del Dr. García. Seguimos en nuestra cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me da un enorme gusto recibir por primera vez, ya se nos hizo, a una gran escritora española, madrileña, Almudena Grandes, quien está presentando su más reciente libro de la saga de episodios de una guerra interminable, Los pacientes del Dr. García. Me estoy refiriendo desde luego a Almudena Grandes. ¿Cómo estás, Almudena? Pues muy Qué contenta. Gustazo tenerte Qué gustazo aquí. Para mí también estar aquí, muy contenta de estar aquí en la FIL un año más. Oye, digo, ahorita hablamos de tu nuevo libro, pero Vale. yo siempre te he querido preguntar, ¿te esperaste algún día el exitazo que tuvo Las edades de Lulú? No, desde luego que no. Las edades de Lulú fue mi primera novela. O sea, yo cuando estaba escribiendo ese libro, yo ni siquiera sabía si estaba escribiendo una novela o un texto que iba a acabar en un cajón. O sea, cuando escribes una primera novela, el público no existe, la crítica no existe, los editores no existen. Bueno, yo en ese estado un poco de alucinación, de no saber nada de nada, acabé la novela, la mandé un premio, lo gané. Y luego fue tremendo el éxito de ese libro. Ese libro estuvo a punto de acabar conmigo. Durante mucho tiempo ¿Por qué? A ver. Pues porque yo sentía que en vez de ser yo la madre y en la novela mi hija, era ella la madre y yo la hija. Y además porque de repente me convertí en una persona famosa y me invitaban a las fiestas y a las tertulias de televisión a hablar de cualquier cosa. Ahí la literatura me salvó la vida. Sí. Como me la ha salvado varias veces, porque me paré a pensar y dije, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Escritora o famosa? Y dije, no, yo quiero ser escritora. Bueno, pero entonces, ya eres las dos, hay que bueno, decirlo. ya sí, pero bueno. Sí, la verdad. Pero bueno, pero en aquel momento, en vez de ser una famosa profesional, escribí otra novela y luego ya he llegado hasta aquí. Claro, ya es que soy muy mayor. Oye, pero fíjate que platicando el año pasado con Vargas Llosa, él nos decía que quizá lo más difícil de escribir es las escenas de erotismo, de sexo, que es muy difícil porque puedes caer en el lugar común. Eso es cierto, sí, eso es cierto. Tú lo lograste, tú fue fantástico lo que lograste en Las edades. Sí, bueno, yo era un inconsciente, por eso, porque era muy joven, porque era mi primera novela, pero yo opté por un registro lingüístico en general que tenía que ver con la forma de hablar de la gente de mi generación. O sea, a mí me horrorizaba de la literatura erótica al uso de los años 80, me horrorizaba el lenguaje florido, la cosa hortofrutícola, ¿no? O sea, las metáforas de los lirios y tal, eso me horrorizaba. Entonces yo decidí, bueno, que iba a escribir una novela muy asentada en la realidad, con personajes reconocibles, que pasaba en mi ciudad, que pasaba en una época concreta y que por lo tanto los personajes iban a hablar como la gente que vivía en esa ciudad, en esa época concreta. ¿Es difícil? No lo sé. Es difícil el erotismo porque puedes caer en la ñoñería o puedes caer en la vulgaridad. Eso. Pero también es muy difícil matar a alguien en una novela, porque puedes caer en la truculencia o puedes caer en la inoperancia. Yo creo que escribir bien es difícil. Pero fíjate que las experiencias de Lulú, es que hay varias cosas que dices, wow, ¿no? O sea, pero fíjate, y bien logradas, tengo que decirlo, estupendamente bien logradas. Pero fíjate, Lulú es una novela que tuvo tanto éxito, también porque fue una novela muy generacional y muy ligada a una época determinada. Lulú aparece en el año 89, cuando la movida está dando sus últimos coletazos. Pero es una novela vinculada a la experiencia de una generación que fue la mía, que habíamos crecido en un país donde el pecado y el delito eran lo mismo, donde la Iglesia y el Estado eran lo mismo, y para nosotros era fundamental romper ese cerco, ¿no? Entonces la divisa de mi generación fue: vivamos el exceso sin sentirnos culpables después, ¿no? Y Lulú tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa sensación de
seamos excesivos y no nos sentiremos culpables porque estamos en nuestro derecho de hacer eso. También es verdad que después de lo que pasó, ahora ya con la perspectiva de Las sombras de Grey y todas esas cosas, claro, Lulú es una novela escrita por mujeres en una época en la que la literatura erótica podía ser muy política y podía ser muy ideológica. Sí. Y entonces Lulú no solamente, digamos, reivindica el papel de sujeto en vez del de objeto en sus relaciones sexuales, sino que incluso pulveriza las fantasías masculinas para reivindicar su derecho a crear sus propias perversiones, ¿no? Era una novela complicada de una época determinada y tuvo éxito por eso. Yo lo que no entiendo es, ahora, cuando los jovencitos se la leen, no entiendo qué entenderán, pero bueno, ahí está. No, pero en su momento efectivamente... Tenía un poco ese sentido. No, sí, y bueno, yo siempre digo que a mí lo que me llama mucho la atención de España, vista desde México, es que pasamos de ver una España de las películas de El Ruiseñor de Joselito. Ah, sí, sí, bueno. A Almodóvar, y dice, Sí. ¿qué pasó? Bueno, No, hubo algunas décadas en medio, ¿eh? No, por eso, pero Sí, no, sí. pero en México así lo vivimos. Claro. Elena, ¿no? No, claro, Porque- bueno, lo que pasó fue que había una España oficial Sí. que no tenía nada que ver con la España real. O sea, la dictadura proyectó hasta el final una imagen del país que era una imagen falsa completamente. O sea, ¿De Joselito? claro, y cuando murió Franco y acabó la censura, afloró una España que ya era verdadera, porque ya existía desde hacía algún tiempo, pero la imagen de la España oficial no le había dejado espacio. Totalmente. Ahora, ¿te gustó la película de Vigas Luna? No, pero a mí me parece normal que no me guste. Yo no tengo nada que ver, no tengo nada en contra de esa película. A mí no me gustó, pero yo soy consciente de que cuando tú cedes los derechos de una novela, Sí. de alguna manera estás cediendo la soberanía del territorio, ¿no? ¿Tú O sea, estuviste involucrada en...? No, yo escribí un guión, pero Vigas al final no lo rodó. Y a mí me dio igual, porque yo me hice muy amiga de Vigas y Vigas fue fue muy amigo mío y nos lo pasamos tan bien aquel verano y yo le cogí tanto cariño que me dio igual que no me gustara la película, pero no me gustó. Bueno, vamos a este. Vale, al que tú quieras. Es el cuarto El cuarto de la serie, sí. de la serie. Pero, a ver, platícanos de la serie. Bueno, Episodios de una guerra interminable es una serie de 6 novelas en las que, bueno, independientes, que no son partes de una historia, sino novelas autónomas, a través de las cuales yo pretendo contar 25 años de la dictadura de Franco, desde el año 39 hasta el año 64. Ok. Y entonces yo cuento esos 25 años del franquismo desde el punto de vista de la gente que dijo que no. Desde el punto de vista de los resistentes, de la gente que resistió, que luchó con muchas armas distintas, ¿no? En la serie las novelas no son parecidas y también cuentan formas distintas de resistencia. Y Los pacientes de Dr. García es una novela, eso sí, como todas las demás, son novelas de ficción armadas alrededor de un hecho real. Y en este caso el hecho real es la existencia de una red de evasión de criminales de guerra y de jerarcas nazis que funcionó entre Madrid y Buenos Aires entre 1945 y 1955. Sí, una red dirigida por una mujer bastante singular que se llamaba Clara Stauffer. Esa es, que era alemana y española, era nazi y falangista. Sí. Esa es la historia real. Y ¿Esta historia dónde la conociste tú, Almudena? bueno, yo he estado mucho tiempo como secuestrada por la historia reciente de mi país y durante muchos años he vivido como en una especie de burbuja en la que leía cualquier cosa que tuviera que ver con el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, habría podido leer cualquier libro sobre franquismo y filatelia, franquismo y lencería, franquismo y lo que fuera. Entonces, en el año 2006 No me encontré... imagino franquismo y lencería. No. Ay, sí, es una casi forma- un oxímoron Sí, que ya es una reducción al absurdo, pero bueno. En el año 2006 yo encontré un libro en las librerías, acaba de salir, un estudio de un periodista español, Sí. Javier Juárez, un buen periodista, de investigación, que se llamaba La guarida del lobo, nazis y franquismo. Entonces yo inmediatamente me lo miré Sí. y cuando lo miré vi la foto de una señora muy rara en bañador, sujetando un trofeo. Sí. Y entonces me compré el libro. Y entonces en casa, más despacio,
volví a mirar la foto de esta señora y descubrí que era una señora que se llamaba Clara Stauffer, Sí. que vivía en el número 14 de la calle Galileo de Madrid, o sea, a 2 pasos de mi casa. No me digas. Y esta Ajá. señora había dirigido durante 10 años una red que permitió escapar de la justicia aliada a cerca de 1000 nazis. Pero ella es un regalo para un novelista, porque no es una mujer fácil de clasificar, ni es una mujer... Era muy especial y está llena de contrastes y de contradicciones. ¿Ella era alemana? Ella era alemana y española. Ok. Ella nació en Madrid en 1904, pero terminó de educarse en Alemania. Sus padres eran alemanes, Sí. pero eran del cogollito del poder alemán en Madrid. Ok. Entonces ella fue a Alemania a hacer el bachiller, volvió de Alemania completamente enamorada de Hitler, pero cuando volvió la República había creado un espacio de libertad para las mujeres que la permitió destacar. Ella fue deportista de alta competición, por eso hay una foto suya en bañador, Ok. de cuando hizo la travesía a nado de la laguna de Peñalara con un tiempo tan bueno que salió en la portada del ABC, y también destacó como esquiadora. Bueno, ella era una atleta, y al mismo tiempo, mientras duró la República y este paréntesis de libertad para las mujeres, ella fundó la sección femenina de Falange Española. Ah, mira. Era íntima amiga de Pilar Primo de Rivera y fundó la sección femenina. De tal manera que cuando acabó la guerra civil y la ganaron los suyos, lo primero que hizo Clara y lo primero que hizo Pilar fue prohibir a las mujeres españolas todo lo que a ellas las habían convertido en lo que eran, ¿no? Y luego además, claro, Clara, que estaba en el Estado franquista, o sea, estaba arriba del todo en el organigrama del Movimiento Nacional, después de la guerra, pues fundó esta red. Pero ella era una red muy doméstica. Fíjate, Clara Stauffer tenía la casa llena de armarios, donde había ropa de hombre de todas las tallas, zapatos de todos los números. Los refugiados podían llegar a su casa de día o de noche, los vestía, los alimentaba, les buscaba un trabajo. Su especialidad era proporcionarles un pasaporte español auténtico con una identidad falsa. O sea que digamos, el Estado español, el franquismo, ayudaba activamente a los nazis sí, que venían huyendo. Ella era Estado español. Ok. Sí, totalmente. Tenía absolutamente... Nada, ella era el Estado, ¿no? Y ayudó a muchísimos nazis. Algunos quisieron emigrar y otros se quedaron en España. Y en cualquier caso, ella les ayudó y fue como una madre para todos ellos. Les daba otra identidad falsa. Les daba otra identidad, les buscaba un trabajo. Sí. Ahora, eso es lo impresionante de Clara, ¿no? Porque yo creo que para que un malo sea bueno, para que un malo funcione en un relato, tiene que tener luces. Sí. Porque nadie es malo completamente malo. No. Pero a Clara las luces ni siquiera se las he tenido que poner yo, porque ella las tenía. Con esta negación suya, esta cosa maternal para el mal. Porque claro, los criminales de guerra nazis son una de las encarnaciones del mal en el mundo. Totalmente. Y eran los que ella cuidaba y a los que ella amparaba, ¿no? Ese es el origen de la novela. Oye, pues suena interesantísimo. Es interesantísimo, es una historia increíble, sí. Déjame preguntarte, Almudena, ¿por qué tu obsesión con el franquismo? Pues mira, mi obsesión es porque... ¿Dirías que es una obsesión? Mi obsesión por la memoria sí, no es el franquismo en concreto, es todo lo que en España ha ocurrido y no se conoce. A mí este proyecto surgió de que yo me di cuenta de que los españoles vivimos encima de una mina de oro. O sea, los españoles pisamos encima un filón increíble de héroes, de villanos, de invasiones militares, de redes de evasión de nazis, de operaciones increíbles que no se han contado. Yo creo que para un escritor no hay nada más deseable que encontrar un filón. Sí. Y este es mi filón. O sea, hay un montón de historias de la posguerra que no ha contado nadie y que las puedo contar yo. Pero además, estas historias que no se han contado me permiten satisfacer un impulso moral también, ¿no? Que es presentar al lector español contemporáneo que no sabe nada de ellos, a personajes que vivieron y que corrieron riesgos y que trabajaron para que nosotros ahora vivamos en una democracia, para que tengamos libertades, para que tengamos derechos. E incluso, bueno, yo creo que la democracia española ha sido muy
muy poco cuidadosa con la memoria de la resistencia antifranquista. Nunca le han dado las gracias, nunca se le ha dado las gracias desde las instituciones a los resistentes, y para mí esto es una forma también de decir, bueno, aunque nadie os da las gracias, yo os doy las gracias. Déjame hacer una breve pausa y si quieres regresamos. Venga. Tengo muchas cosas que platicar todavía con Almudena Grandes. Estamos en esta transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y regresamos con Almudena Grandes.